Amigos de Claudio Chaparro TV, ¿cómo están? El caso Renato Tapia sigue removiendo toda la selección, ¿no? Y aún parece que no hay visos de solución. Lo que yo pienso es que de aquí al 21 tendría que haber una solución y Tapia tendría que ir y jugar la Copa América. Una solución de parte de la federación, quiero decir. Pero las posiciones ya están dadas, ¿no? Hoy día habló Lozano y prácticamente le echó todo el pato a Fossati, diciendo que depende de él si va o no va Tapia y que ellos están haciendo ya todo lo necesario en cuanto a los trámites para este seguro que ha pedido Renato. Pero la posición de Renato ayer en esa carta que publicó en redes, más algo que ha declarado su padre hoy día diciendo que ve muy difícil que haya buena predisposición de la federación, dejan entrever que de repente esto no podría darse. Uno quiere pensar que al final habrá humo blanco y Renato podría ir a jugar. Pero vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué verdades hay en este caso? Primero este tema de Agustín Lozano y la federación. Agustín Lozano, y hay que decirlo, es un tipo cuya gestión en la federación es un verdadero desastre, ¿no? En todo sentido. Es un tipo que está investigado por la fiscalía, que está denunciado por lavado de activos, que estuvo involucrado en un tema de reventas, de entradas, y que como presidente de la federación ha hecho muy poco en cuanto al torneo local, que es un desastre, en cuanto a horarios, canchas, torneo de menores organizativamente no existe prácticamente, el torneo de reservas empezó 3 meses después. Con Lozano, la federación es un desastre. Eso hay que dejarlo primero en claro y esa es la primera verdad. Segundo, que Lozano no tiene ninguna credibilidad en base a todo esto, en base a las denuncias que tiene. ¿Qué credibilidad puede tener Agustín Lozano? Ninguna, cero. Y los jugadores, por más que parezca que hay buena relación entre ellos, tampoco le creen. No le creen. Y esto ha pasado con Renato Tapia. No le creyó en absoluto, vio que no le iba a cumplir, lo esperó, no tuvo respuesta y decidió no viajar. Agustín Lozano, su gestión, la gestión de Agustín Lozano en la federación, es un verdadero desastre y tiene credibilidad cero. No se puede confiar en un tipo investigado por la justicia y cuya gestión es totalmente deplorable. Uno se tiene que basar en los hechos, en cómo está organizado el fútbol peruano, desde las bases. No hay nada nuevo, no hay nada que anime a pensar que esto va a mejorar. Entonces, la gestión de Lozano es un desastre y es normal que no tenga credibilidad, credibilidad cero entre todos los que tienen que ver con el fútbol, sobre todo con los jugadores. Esa es la primera verdad. Y por eso Tapia ha decidido tomar esta decisión. La segunda verdad es la posición de Tapia. Y creemos que es una posición totalmente razonable, por lo ya explicado. Él está anteponiendo su futuro futbolístico, deportivo, y está en toda la razón y todo el derecho de hacerlo. Eso no tendría por qué criticarse y no es más o menos peruano por hacerlo. Para nada. Él no está anteponiendo la selección, sino su futuro deportivo y tiene todo el derecho de hacerlo. Su contrato con Z acaba el 30 de junio. Si se lesiona en estos partidos del 21 con Chile, 25 con Canadá, 29 con Argentina, una lesión fuerte, digamos que tenga que tenerlo varios meses fuera de la selección, pues el contrato o este seguro que la FIFA da a los clubes solamente valdría hasta el día 30. Después ya no. ¿No? Y aún así, si se lesiona una lesión leve, ¿cómo puede hacer un contrato con un club nuevo si está lesionado? Entonces, ¿es entendible su posición? Es entendible. Lo que él ha pedido es un seguro no de salud, como ya se ha dicho. Es un tema que tiene que ver, que se llama lucros cesantes, con tener la posibilidad de seguir ganando su plata si es que tiene una lesión muy fuerte en los meses venideros y no tiene club. ¿Quién le paga? La FIFA no le va a pagar, porque después del 30 de junio, si no tiene club, es un considerado jugador aficionado. Por lo tanto, ese convenio con los clubes y ese pago de la FIFA al club, en caso se lesione fuertemente, no se va a dar. Tendría que asumirlo la federación. Dice Tapia que se lo pidió a Lozano, Lozano le dijo que sí, él esperaba que esto se diera antes del viaje, no se dio y decidió no viajar. Por supuesto, ahí Lozano ha podido hacerlo antes. Cuando hay intención, se hace. Ya se hizo antes con Yotun en el 22. Yotun pidió algo parecido y se hizo. El tema es que con Yotun se pagó una cantidad determinada, se habla de $30,000 por este seguro, que es según lo que tú ganas en tu club, y él jugaba en Cruz Azul. Renato ha estado jugando, aún pertenece a Celta de Vigo y tiene un contrato mayor, evidentemente. Evidentemente es un contrato mayor y por lo tanto la suma debería ser mayor. Pero sí hay soluciones, se puede conversar.
Si hay una diferencia, hasta el jugador la podría poner y luego la federación devolverle ese dinero. Pero no hay, parece, concordancia entre las partes. Ese es el tema. Pero la posición de Tapia profesionalmente es absolutamente comprensible. Nadie tiene por qué fustigar esa decisión de anteponer su futuro profesional a portas de, al parecer, firmar un buen contrato, porque hay no solo interés del Girona, de España, se hablaba del Feyenoord, de que podría regresar, sino también algún interés de la Premier League. Podría ser el mejor contrato para Renato y tiene todo el derecho a resguardar sus intereses profesionales como lo está haciendo. Y a desconfiar de la palabra de Lozano por lo ya expuesto. Entonces, la verdad, uno es la poca credibilidad de Lozano, nula credibilidad, el desastre en el manejo de la federación y la nula capacidad de gestión para este tema, que lo involucra a él porque es el presidente de la federación. Él se dice que todo depende de un directorio, que ahora todo depende también del profesor Fossati. Como siempre se limpia las manos, es un mecedor profesional Lozano, pero el desastre de su gestión es la primera verdad en este caso. La segunda verdad es eh, el entendimiento de la posición de Renato Tapia. Está en todo su derecho, absolutamente en todo su derecho de pedir lo que está pidiendo y de priorizar su trabajo profesional por encima de la selección, porque es su decisión. Si es su decisión, se respeta. Esa es la segunda verdad. Y hay una tercera verdad que tiene también que ver con Renato Tapia en cuanto al discurso de Renato Tapia. No el discurso político, por si acaso, porque Renato hace un tiempo aceptó que está más cerca de posiciones de izquierda que de derecha, pero no por ser de izquierda no vas a pedir tu plata o vas a trabajar sin dinero o no vas a permitir que se valore tu futuro profesional. Eso no tiene nada que ver. La posición política de Renato no tiene absolutamente nada que ver, ni su discurso político tampoco. Aquí hablamos de su discurso deportivo, porque Renato Tapia, que es uno de los jugadores que llevó al Perú al Mundial del 18, siempre ha tenido un discurso de confrontación con el hincha, se ha peleado hasta con exjugadores, con periodistas, y varias veces ha dicho, nosotros somos los únicos, con estas palabras, que nos sacamos la mierda por la selección. Y ha dejado entrever que nadie tiene por qué criticarlos a ellos porque ellos llevaron a Perú un mundial. A ver, el hecho de que hayan ido a un mundial, un grupo de jugadores no les da ningún derecho de creerse dueños de una selección, para empezar. Los que fueron al 7-8, al 70, al 8-2, nunca se creyeron dueños de la selección. Los jugadores, cuando son convocados a una selección, lo mínimo que tienen que hacer es romperse el lomo, porque están jugando por su selección. Eso es lo primero que debe hacer un jugador de selección, y no es algo que sea altamente destacable, sino es lo normal lo que tienen que hacer. Si te convocan a tu selección y no haces nada, o no te rajas, pues tienen que dejarte de lado. Te convocan a tu selección, tienes que dar lo mejor. Y eso ha hecho Tapia y han hecho todos los jugadores que llevaron a Perú al Mundial de 18. Pero ir a un Mundial no te da derecho a creerte dueño de la selección y a creer que los jugadores son los únicos que se sacan la mierda, como él ha dicho varias veces. El único que se saca la mierda me parece el hincha. El hincha va a la tribuna, paga su plata y al hincha no le pagan, nadie le da nada de plata para que el hincha vaya a ver a la selección. Ese es el verdadero que se saca la mierda. Después todos reciben un dinero, todos los que están metidos en el fútbol reciben un dinero. ¿No? Entonces, ese discurso de Tapia, yo creo que tendría que dejarlo de lado, porque si bien es un desastre Lozano, y él no ha mostrado intención de arreglar esto, si bien Tapia tiene todo el derecho de valorar y de anteponer su futuro futbolístico y deportivo, absolutamente, también hay que decirlo que ese mensajito tiene que irlo dejando de lado porque ya quedó en claro que no es así, ¿no es cierto? Él está anteponiendo su futuro deportivo y está bien, pero no es, no solamente nosotros nos sacamos la mierda por la selección, no es así tampoco. Entonces Renato, después de esto, en el que él tiene todo el derecho a reclamar lo que está reclamando y la federación está actuando mal, creemos, hasta el momento con las versiones, falta lo que diga el profesor Fossati, que debe hablar hoy día. También creemos que Tapia, en esta tercera verdad, debe dejar de lado ese discurso, porque no es así. No es que solamente nos matemos por la selección nosotros y nadie más tiene por qué criticarnos, que ha sido el mensaje de Tapia últimamente, o casi siempre, confrontacional con hinchas, con periodistas y hasta con exjugadores. Ahora, no se puede comparar esto de que hace años Sotil hacía esto, que Percy venía de Independiente y tenía que regresar con las mismas, que Teófilo venía del Porto también casi sin permisos. Son otros tiempos, son 50 años atrás. Organizativamente el fútbol cambió y no podemos comparar esas cosas. Tapia, como decimos, está en todo su derecho de lo que está pidiendo. Lozano es el que tiene la responsabilidad y no la está asumiendo como debía asumirla, en los tiempos justos, en los tiempos necesarios, de ahí la actitud de Renato,
Pero Renato también tiene que dejar de lado ese discurso, ¿no? Ese discurso ya que lo vaya dejando de lado porque si lo vuelve a decir ya no se lo va a creer. O sea, es un jugador que ha dado todo por la selección, que juega bien, que tiene nivel, pero nadie es dueño de una selección, ¿no? Entonces, y nadie, el jugador no es el único que se saca la mierda por una selección, es el hincha que paga su plata y a él no le dan ningún dinero por ir a ver a la selección, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va este caso. Repetimos, Lozano un desastre, Tapia está en todo su derecho, pero que deje de lado ese discurso también, ¿no? Sería lo más adecuado. Ojalá que haya humo blanco y pueda jugar porque Fossati lo considera titular en su equipo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y más jugadores no tenemos. Esperemos a ver el desenlace, pero esa es nuestra opinión respecto a este tema y estas tres verdades que consideramos y que deben tomarse en cuenta. Y vamos a seguir viendo, ojalá haya humo blanco, se prime lo futbolístico y Tapia puede estar con la selección también en esta Copa América. Si te gustó el post, te invito a que te suscribas al canal, que nos dejes un comentario sobre este tema, un like si así lo consideras, y ya nos vemos próximamente para hablar básicamente de fútbol, que es lo que más nos interesa. Chao.